Muy buenas noches. Dios los bendiga. Como dice allí el encabezado de nuestro live, vamos a dilucidar todo lo concerniente al capítulo 4 del libro Primera de Juan. Los temas que vamos a discernir son dos específicamente. El primero, el discernimiento entre los espíritus. El segundo, la situación de que Dios es amor y vive en los que le aman. Entiéndase la amplitud de la palabra amor antes de que comencemos, porque la realidad es que una vez que comenzamos ya no tenemos vuelta hacia atrás en este punto, para que se puedan entender las cosas. El asunto es lo siguiente: Dios vive en cada corazón humano. Ese es el punto. En Corintios 3:16 se nos habla de que ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive dentro de ustedes? Nos explica que el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros. El poder amar esta situación tiene que ver con la comprensión profunda de esa condición, de que nuestra vida está siendo producida y es producida por Dios, por el Espíritu de Dios, porque Él es el Padre de los espíritus y nuestro espíritu es parte del de Él. Esta es una de las primeras cosas que tenemos que saber antes de que entremos en el discernimiento de este capítulo 4 en la Biblia. Por otra parte, en las investigaciones para ti y para mí, que es lo primero que vamos a leer, vamos a tocar el punto en el libro del Príncipe de los Imposibles, una oración pidiendo nuestra protección. Eso es lo que vamos a ver de primero, y en la continuación de esas investigaciones para ti y para mí, después de salir del libro de El Príncipe de los Imposibles y esa oración pidiendo protección, nos vamos a sumergir en la palabra, en lo que se llama la palabra, pero en toda la extensión, no solo a nivel bíblico, sino la palabra como lo que es, el verbo como lo que es. Eso es los dos puntos que vamos a ver aquí en las investigaciones para ti y para mí, que se escogieron esta noche para compartirlo contigo, pues. Primeramente que todo, comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh glorioso jefe de las celestes jerarquías, de la misma manera que lograste disipar el poderío del mal y echarlo a un lado, y merecer tu sublime nombre de Miguel, pronunciando la frase, ¿quién como Dios?
Dame la fuerza y el coraje para que yo también pueda manifestar con humilde seguridad en presencia de mis enemigos esa palabra tan temida por ellos. Que sea en contra de los espíritus del mal mi grito de guerra, así también como fue el tuyo. Él solo bastará para aniquilar todo su poderío. Bajo tu vigilante mirada y secundado por tus inspiraciones, opondré al mismo Dios a cada tentador. Cuando sea atacado o atemorizado, repetiré confiado: ¿quién como Dios? Estas palabras serán mi salvación y mi confianza. Amén. Cuando hablamos de la palabra, vamos a entrar en contexto primero al significado de eso que llamamos la palabra. Eso lo comenzamos percibiendo, viendo, leyendo allá en nuestra Biblia, en el libro de Génesis. Cuando la mente divina, a través de la palabra no hablada, comenzó a hacer su creación a través de lo que llamamos el verbo viviente. Creador, como lo dice la epístola en el Evangelio de San Juan Apóstol, que en el principio no solamente que era el verbo, que el verbo era con Dios y el verbo es Dios, sino que se hizo carne, o sea, habitó en la carne, en el vehículo físico. Se nos habla de que por él todas las cosas fueron hechas y sin ese verbo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Se nos habla de la profundidad, de que no solamente se trata de un verbo así porque sí, sino de que ese verbo, como nos dice ese evangelio, era la luz, era la vida de los hombres. Y esa vida era producida por la luz. Es decir, la luz es la vida de los hombres. Pero los hombres, dice el Evangelio de San Juan, no quisieron venir a la luz porque sus obras eran hechas malas y no vinieron para que no le fueran reprendidas esas acciones producidas por sus pensamientos, sus sentimientos y sus palabras. En ese sentido, ya podemos tener una idea
de qué se trata el verbo. El verbo, tenemos que saber primeramente que todo que es producido por ese espíritu, por el Padre de los espíritus. Pero en retrospectiva, ese espíritu en nivel espiritual y a nivel físico, vamos a decirlo así, en términos que se puedan entender, a nivel espiritual y a nivel energético más bien, ese espíritu es luz. Eso lo vemos explicado por Jesús. El estado de luz que se produce a nivel espiritual cuando pensamos lo bueno. En esa parábola de la lámpara del cuerpo es el ojo, donde si tu ojo estuviera en luz, todo tu cuerpo estaría en luz. Pero eso en realidad no queda allí solamente, de que esa energía creadora, esa energía que produce el Espíritu de Dios, que a su vez produce nuestro espíritu, a nivel de aquí, de este mundo, nosotros percibimos eso como la vida. El espíritu es el que vivifica, nos explica la Biblia. O sea, el espíritu es el que nos da la vida. Cuando empezamos a estudiar las cosas espirituales a nivel profundo, vemos que esa actividad espiritual consiste en dos fases primarias: pensar y sentir. Pensar y sentir. Todos los días de nuestra existencia en este mundo estamos pensando y sintiendo innumerables cosas, tanto buenas como no tan buenas, pero estamos pensando, porque estamos vivos y eso es lo que produce la actividad espiritual. Hasta allí quiero dejar el precedente para entrar en la materia de lo que vamos a ver. Esto comienza así. El título dice la palabra y comienza de que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo es Dios. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Así comenzó Juan el apóstol su evangelio. Hasta ahora se había creído que el verbo no podría ser otro sino Jesucristo. Pero no, las 14 primeras estrofas de ese evangelio las escribió Juan como una lección, como una afirmación espiritual o metafísica para preparar su mente a lo que le iba a decir a el resto que se encontraba allí percibiendo las instrucciones, para que todo fuera de acuerdo con la verdad de Dios. La afirmación en sí no tiene conexión con el Evangelio como tal, pero si nosotros profundizamos en el desconocimiento de todas estas cosas de las cuales estamos hablando, para algunos pues les es difícil, pues, y pueden salir carcajadas de la mente de alguien, pueden salir infinidades de cosas en los pensamientos de otros, pero la realidad es una sola. Esa afirmación no tiene conexión con el Evangelio como tal. Es decir, que
Como ya sabemos, los que hemos estudiado, la palabra evangelio significa las buenas noticias del reino de los cielos. Pues esa afirmación proviene de allí, justamente, de ese reino, pero como enseñanza para ese momento no estaba prevista, o sea, no tenía esa conexión como tal. La realidad es que el verbo significa la palabra, pero expresado en los términos poéticos y grandilocuentes que tanto gustaban en aquella época, la palabra es el pensamiento hablado. Y en ese sentido la empleó Juan, convocando a la verdad para que hablara por él en sus palabras. Se hizo carne. Fue el decreto que se manifestara y habitó entre nosotros. Es la reafirmación de este decreto. Al mismo tiempo, es una información para la posteridad. Juan fue enseñado íntimamente por el propio maestro de la metafísica cristiana. Y nos asombra lo bien que expresa el proceso. La frase se hizo carne y habitó entre nosotros. Además de que en un solo golpe afirma la fe, la cual es la evidencia de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La Biblia es todo un poema. Jesús dijo: por tus palabras serás condenado y por tus palabras también serás justificado. Más claro no puede expresar la misma verdad. También dijo: no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su boca, porque lo que de la boca sale, del corazón procede. Ya sabemos que de allí es donde proceden los pensamientos de injuria, maledicencia y cualquier maldad. Esa diáfana manera de expresar la misma verdad se la dijo a los judíos para rebatirles la creencia de que era malo comer ciertas cosas, como eso de comer en la compañía de los gentiles e inconversos. Sin embargo, nada de esto ha sido tomado en serio por las iglesias. Y la gente, imperdonable en algunos que practican el sacerdocio, continúa hablando tonterías sin darse cuenta que cada palabra que está pronunciando, bien sea en forma hablada o pensada, es un decreto que se manifiesta en ellos y en sus vidas. Sobre todo aquello de que la voluntad de Dios es algo desagradable y duro de aceptar. Te propongo que resuelvas un día ponerte la atención a todo lo que digas durante el día. Te sorprenderá la cantidad de decretos negativos que vas a lanzar. Vamos a recordarte algunos de los que emplea la mayoría a diario. Y tú entre estos, claro. Los negocios están malísimos, las cosas están muy malas, la juventud está perdida, el tráfico está imposible, el servicio está insoportable, no se consigue servicio doméstico,
no dejes ese dinero allí porque te lo van a robar, los bandidos están asaltando en todas las esquinas, te vas a caer, te vas a matar, te va a pisar un carro, va a romper ese vaso, yo tengo mala suerte, yo tengo muy mala memoria, yo no puedo probar eso, me hace daño, mi reumatismo, mi alegría, mi dolor de cabeza, mi mala digestión. Ese es un bandido, esa es una desgraciada, cuando no tenía que ser, etcétera, etcétera. Una vez pronunciado el decreto, procede a manifestarse aquí en este mundo. Y, sin embargo, todo eso es mentira. A la luz de la verdad de Dios, es mentira. Todo eso es dicho por la mala costumbre, sin pensarlo siquiera, porque del corazón procede. Todo fue grabado con la palabra que escuchamos o dijimos y el sentimiento, y fue aceptado por el pensamiento y está saliendo como un reflejo porque está guardado allí. Claro, las imágenes ya están lo que se llaman metafísicamente cristalizadas allí en el subconsciente, porque vienen de muchas vidas anteriores. Al principio tu conciencia no captará la posibilidad de reformarlo todo, pero devanando la cuerda se llega hasta el hilo. Basta con la buena voluntad, basta con el deseo expresado o simplemente sentido para comenzar a deshacer todo ese tipo de conceptos cristalizados en nuestra mente. Basta que cada vez que te encuentres expresando un pensamiento negativo, lo niegues, lo rechaces y digas que ya no aceptas más esos conceptos. Luego ve la verdad de Dios en tu mente, da gracias a ella con toda tu alma por la sublime oportunidad que se te ha brindado para limpiar tu mente subconsciente y sanar tu alma. De un solo golpe te has confesado, te has arrepentido y perdonado, pues la confesión y el perdón no son válidos sino frente a uno mismo. Después, si tú visitas alguna iglesia, si eres católico, si eres evangélico o de cualquier otra iglesia, puedes cumplir con los preceptos de tu iglesia si tú quieres. Pero al primero a quien hay que perdonar es a uno mismo. Hay personas que no se perdonan jamás el haber fallado en algo y por lo tanto se odian mucho. Eso es soberbia y venganza. ¿Con qué derecho van a buscar el perdón de otros si no se perdonan ellos mismos? Jesús explicó, el hombre malo del mal caudal de su corazón saca las cosas malas. El hombre bueno del buen caudal de su corazón saca las cosas buenas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto implica una autorización para amarse en primer término y al prójimo en segundo. Tenerse respeto y dignidad, aceptarse uno tal cual es,
sin exigencias desmedidas y comprender que fallar es humano y el perdonar es divino. Primero, pronunciar la palabra de la verdad de Dios por uno mismo, para poder pronunciarla después por el prójimo. La palabra es el pensamiento hablado. Luego está, y vemos que ella rige por la primera ley de la creación, que en los textos clásicos se llama el principio del mentalismo o ley del mentalismo. Esta primera ley ya la estudiamos aquí, en otro live. En los 4 primeros live se hablaron de ella también. La idea quedó acá de la segunda ley de la creación, que es el principio de correspondencia. En el capítulo anterior, porque todas las leyes se entrelazan unas con otras y dependen unas de otras. Y en este punto convenía que habláramos de esto aquí, ahora y en este día. Yo pensaba que el día de lluvia iba a ser clima, así, bañadas de lluvia, pero bien, cuando empezó a llover... Vamos a entrar en el punto del discernimiento bíblico, que de alguna manera debería estar implícito en las enseñanzas que recibimos en las diferentes congregaciones y en los estudios que hacemos, tanto a nivel bíblico como en el seminario, como en todas las partes donde se estudia el cristianismo de Jesucristo. Pero por alguna razón, motivo o circunstancia, la piedra que ha venido entorpeciendo todo esto es una que llaman la no aceptación de la verdad de Dios, la cual para algunos se ha convertido en algo difícil, a pesar de que es bien sencillo saber que cada palabra trae un concepto detrás y que bien sencillo es saber que existen infinidades de palabras y todas muy buenas para nosotros estar invocando las negativas. Para en vez de ir al polo de la luz a hacer nuestra vida, vamos al polo de la oscuridad, a chapucear, a vivir una vida de maltratos mental, emocional, físico y de cualquier cantidad de formas. Es más, la respuesta siempre está presta allí, que es que hay bastante gente en esa condición. Cuando Jesús dijo, vámonos de aquí, porque el príncipe de este mundo no tiene nada a qué aferrarse de mí. Justamente tiene que ver con ese punto, con esa verdad de Dios Padre, la cual muchos no quieren aceptar. Tan de hecho, él mismo lo explicó. El Espíritu de verdad, el cual le guiará toda la verdad, y los que no conocen también se los mostrará.
no puede ser aceptado por el mundo, porque el mundo no lo conoce y ni lo quiere conocer. El mundo no lo conoce. Este es el punto, que el mundo no conoce respecto al espíritu de verdad. Ellos prefieren apelar a esta condición siguiente, al otro nombre del espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, y que lo manifiestas solamente a través del sentir, como ya he visto en infinidades de lugares. Sentí algo, ese fue el Espíritu Santo. Y así, porque esa parte no la pueden ver, no la pueden comprender, y solo si en realidad sienten algo agradable o algo que satisfaga su yo, su ego como ser humano, es que van a dar la razón, van a decir, no, sí, ese es el Espíritu Santo que llegó y bueno, por eso se está revolcando allá, por eso aquel está hablando en lenguas, por eso aquel está en oración, por eso aquel está profetizando, por eso aquel predica. Por eso han pasado esos fenómenos paranormales, inclusive hasta eso. Pueden buscar en lo paranormal para en realidad adjudicárselo a lo que ellos dicen que es bueno y que es perteneciente al Espíritu Santo. Pero esta no es la época de seguirnos cayendo nosotros a mentiras en las cosas. El Espíritu de verdad, el cual es el mismo Espíritu Santo, puede ser y puede tener su morada en nosotros si nosotros se lo permitimos, como es el deber ser. Y también se manifestará en nuestra alma con todos los prodigios y con todo lo que eso implica a nivel del alma, las emociones, los sentimientos. Pero, sin embargo, es preferible para muchos entrar en el estado de negación y pensar en algo fantástico, en algo que es un espectáculo, en algo que tiene que ser, pues, de una forma paranormal. Pero si nos podemos llevar a la conclusión de lo que es algo paranormal y fuera de este mundo, allí tenemos que encajar rápido a nuestro espíritu, dependiente de un padre, de un espíritu principal, del Padre de los espíritus que llamamos Dios, el cual no vemos. Dios, la misma palabra lo dice, no es hombre
pero sin embargo puede utilizar todos los cuerpos de todos los hombres, mujeres, niños, lo que exista. Y en efecto lo hace para su manifestación aquí en este mundo. ¿Qué más paranormal o fuera de este mundo que eso? Un espíritu que nos llega desde allá arriba, se ancla en un vehículo físico, en un cuerpo físico, y desde nuestro corazón, allí él produce lo que llamamos vida. Ese latir significa vida, toneladas de energía espiritual que llegan a nuestra vida, con la cual producimos pensamientos, sentimientos, palabras y acciones en este mundo. No estamos enchufados a ninguna otra parte, sino a esa corriente principal, a ese Padre de los Espíritus, a esa sustancia que conforma todo el universo visible e invisible que conocemos como Dios, la cual ya ha quedado demostrada de que no solo es susceptible a nuestros pensamientos, sino que tiene sus leyes. Tiene sus leyes y su funcionamiento, de lo cual Jesús nos habló ampliamente cuando nos enseñó: para el que cree todo es posible. Cuando invocó ese nombre por allá que estaba bien escondido para algunos en el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 14, el yo soy, la presencia yo soy. Cuando él comienza a manifestar todo ese conocimiento y todos esos prodigios de nuestra esencia, de nuestro Padre Celestial aquí en este mundo, él también comienza un ministerio de enseñanza para esta humanidad, para sus hermanos, a los cuales sacó de la barbarie a la civilización, porque venían manejando una ley que solamente era implacable y decía: la paga del pecado es la muerte, y para afuera de la ciudad hay piedra con ese. Cuando él llega con la excelencia de su conocimiento y empieza a explicar todo el proceso de el Padre de los Espíritus aquí en este mundo, y de todo lo que el Padre hacía a través de él y él a través del Padre, llega un momento en que dice a los que estaban presentes, porque siempre hay alguien que quiere saber algo y quiere aprender algo y quiere hacer algo, les dijo: ahorita, ok, está bien, yo hago estas cosas, pero más adelante ustedes harán cosas mayores. Yo lo que quiero, antes de comenzar acá a leer y hacer el discernimiento, es dejar sentado el precedente de que Dios, como nuestra vida, es espíritu, sí, pero también es luz, es amor, es verdad, es esa vida de la cual tanto nos ufanamos. Estoy vivo, gracias a Dios. Sí, realmente, bien lo has dicho. Gracias a Dios que estamos vivos, porque Él mismo lo explica. Porque yo vivo, vosotros viviréis.
vivimos, nos movemos y somos en Él. No está diciendo ninguna mentira. Pero para algunos les parece algo religioso y sorprendente. Pues no lo es. Es nuestra condición normal como hijos de Dios. Vamos a pasar acá al capítulo 4 de Primera de Juan para ver estos dos temas. Vamos a ver el discernimiento entre los espíritus y Dios es amor y vive en los que lo aman. Son las cosas que vamos a ver, los puntos. En el primer punto, esto comienza así. Amados, no crean a todo espíritu, sino disciernan entre los espíritus para saber si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conozcan el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese espíritu es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino a este mundo en carne, en cuerpo y con un cuerpo de estos, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que había de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de todo lo del mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye a nosotros. El que no es de Dios no nos va a oír. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿En qué conocemos el espíritu de verdad? Ya esto lo hemos tocado hasta la saciedad. Pero de pronto algunos no vinieron en ese momento. Vamos a recordarlo. El espíritu de verdad, para comenzar, es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Si yo te estoy deseando a ti lo mejor, pensando lo mejor acerca de ti, queriendo lo mejor para ti, y tú estás haciendo lo contrario hacia mí, entonces el discernimiento allí es claro. Es bien claro cuál es el espíritu que está en el error y cuál es el espíritu que está en la verdad de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Veamos ese punto. Ese punto, la mayor parte quiero verlo a nivel sentimental, de que mamá, papá, los hijos, el hermano, el nieto, el tío, el primo, ¿me entiendes?
el amigo, los familiares, los parientes, para allá, para acá, el que me regaló la casa, el que me regaló el carro, el que me regaló el avión, el que me regaló el yate. Oye, tú dices, oye, lo amo a esa gente. Pero el amor es más que eso. Dios es amor y es la sustancia de todo lo que vemos y lo que no vemos. Su homólogo, su aspecto homólogo a nivel del pensamiento, dice que ese amor a nivel mental es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Por lo tanto, son los mejores pensamientos que tú hayas podido pensar, son las mejores palabras que tú puedas tener en tu mente. Esa es la manifestación de Dios a través de ti. Cuando nosotros vamos a hacer esa práctica de la cual nos habla Jesús, practicar la verdad, esa misma que ya antes nos dijo que la íbamos a conocer y que nos iba a hacer libre, esa misma que nos dijo que iba a asumir el mando y el comando en nuestra vida una vez establecida allí, en nuestra mente, como con el nombre del Espíritu de verdad, el cual nos guía a toda la verdad y lo que no conocemos también nos lo muestra. Ya en ese punto nosotros hemos cambiado la polaridad, tanto de nuestros pensamientos como de nuestros sentimientos. Es el objetivo principal para que realmente podamos amar al Señor nuestro Dios, que es el Espíritu con el cual pensamos, sentimos, hablamos y hacemos. De esa forma es que a mí me gustan las pollinas y yo no puedo tener pollinas porque tengo el pelo rubio, no puedo tener pollinas. No, a mí no me gustan las pollinas así. A mí me gustan las pollinas de lado. Pero que no me tapen los ojos. En este punto vemos que cuando llegamos a esa profundidad de lo que es el Espíritu de verdad en nuestra vida, para muchos es difícil. Yo lo sé. Para muchos es difícil aceptar esta situación y condición donde una persona pueda, a través de practicar la verdad en su vida, llegar a la condición de casar sus pensamientos con sus sentimientos en lo que conocemos como la verdad de Dios, que es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. En ese punto sabemos el mecanismo, cómo en realidad vamos a hacer estas cosas. El mecanismo es tan sencillo como lo explicamos en live anteriores, a través de la oración. En la primera instancia entramos en la negación total de lo que no nos sirve, que es lo negativo en nuestra mente. No, Señor, no acepto lo negativo en mi mente y declaro que la verdad de todos mis problemas es armonía y gracia de Dios, salud, amor, prosperidad, progreso, éxito, seguridad, confianza, fe, relax, comodidad, felicidad, perdón, comprensión, tolerancia, paciencia, inteligencia,
bien, valor, libertad, poder, fuerza, voluntad, opulencia, amor, verdad y vida. Esta es la verdad. Y todo lo que sea bueno para ti y para toda la humanidad es la verdad también. Lo malo de nacer juntos es bien. Entonces, entre paréntesis, la vida, esa verdad es la vida, entre paréntesis, el amor, entre paréntesis, Dios. Ese Jehová del cual hablamos, ese gran yo soy del cual hablamos, manifestándose a través de la vida de sus hijos, que somos todos y cada uno de nosotros los que habitamos en este mundo físico, en estos cuerpos y que estamos encarnados todavía aquí en este mundo. Esto es para nosotros vital para poder ir avanzando en el conocimiento espiritual. Hace un instante apareció un aviso allí de restringimiento, no sé si es alguien, algún hacker o alguien que en realidad pues sabe cómo echar bromas a través de este tipo de medios, o tal vez sea que la plataforma, los conductores no quieren saber tampoco nada de la verdad de Dios. No lo sé. El aviso apareció, un aviso amenazante que decía de que el live iba a ser restringido y no iba a ser visto. En este punto, sea visto o no se ha visto, este live realmente viene desde las calles de Puerto La Cruz, Guanta, Barcelona, Lecherías y en los lugares hasta donde he logrado estar. Pues se trata de información espiritual, lo que llamamos predicación, y estas predicaciones he venido durante años haciéndolas person to person, de persona a persona, en lugares que no te imaginarías y que en realidad son tan intrínsecos, verdaderamente hay en algunos puntos donde muchos no se atreven a hacerlo, porque en realidad tú te imaginas el malandro amenazándote, el que llaman malandro, porque ese no es malandro, sino para mí es una persona que tiene mucho dolor y lo está manifestando a través de sus actitudes violentas y de sus pensamientos de dolor, desorganizados. Ese momento en el cual de repente los que están a cargo de mantener, de que realmente se cumpla esa parte de que la libertad de expresión y la libertad de culto, más bien de cooperar, prefieren entrar en concordancia con otros que son que tienen una mentalidad verdaderamente poseída por un espíritu de malicia y de maldad, para juntos buscar las maneras de agredir a un hijo de Dios. Alguien que está trayendo día a día, desde que se levanta, las informaciones del reino de los cielos. Ese mismo, el cual nos enseñó Jesús, que no diremos nunca, helo aquí, helo allá o helo más allá,
sino que está dentro de todos y cada uno de nosotros, sus hijos, los seres humanos. En ese punto, quiero acotar aquí lo demás contentivo en este capítulo que ya vamos a terminar para hacer la oración de despedida del live. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Nosotros conocemos que somos de Dios y permanecemos en Dios y Dios permanece en nosotros porque sencillamente Él nos dio de su Espíritu. Una parte, como lo vengo diciendo, para que vivamos aquí. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Porque ya ha entendido las cosas. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y allí es el punto. Permanecemos en Dios, en el amor de Dios, que a nivel de nuestra alma se llama así, lo conocemos así nosotros los humanos acá. Amor a los mejores sentimientos, a los sentimientos fraternales, a esos mejores sentimientos los conocemos como amor, pero vuelvo y te repito, que es donde ha habido la traba para muchos. En el mundo mental se conoce como la verdad. Ese amor es la verdad en el mundo mental. Y es, como te dije ya, toda buena palabra y todo buen pensamiento que tú puedas tener en tu mente. Eso incluye la respuesta automática de hablar y actuar. Por nuestros frutos somos conocidos. Eso lo explicó Jesús. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Repito ese punto. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Dios es espíritu, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, y hasta ahorita no quiero pensar en enemigo. Pero si existiera alguien que cree eso, pues enemigo, el amor de Dios es la verdad en tu mente, que es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Dios
es espíritu. Él es el Padre de los espíritus. Tu espíritu es parte del de Él. Úselo como lo uses. Tú estás usando tu libre albedrío para usar el poder de Dios, la vida de Dios, aquí el Espíritu de Dios en este mundo. A través de lo que tú concibes aquí en tu mente. En este punto, en el amor no hay miedo, sino que el perfecto amor echa fuera el miedo, porque el miedo conlleva castigo y el que teme no se ha perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. ¿Con qué nos amó primero a nosotros? Con ese llamado que dice en la eternidad que fuimos llamados antes de la fundación de este mundo para estar aquí. Así de sencillo. Con el llamado de vida, que es lo que nos da su espíritu aquí en este mundo. Él nos amó primero. Como nosotros logramos entender todas estas cosas, entonces es cuando apenas comenzamos a amarlo a Él, porque amar también, amado hermana, amado hermano, amado amigo, amada amiga, amado enemigo, el Dios es espíritu. Y Él nos amó primero porque nos dio parte de Él para nosotros existir aquí en este mundo. Y por eso es que lo debemos amar nosotros ahora a Él. Comprendiendo de su infinita misericordia, de darnos un espíritu inmortal, el cual se puede perfeccionar a través de uno de sus aspectos llamado la verdad de Dios, la cual te hará libre de cualquier situación o condición nefasta que esté pasando por tu mente o tu mundo emocional. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero le tiene rabia a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha podido ver, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto nunca? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahí finaliza ese capítulo 4 y realmente vemos en ese capítulo 4 cómo realmente pues se nos instruye en el amor de Dios, pero justamente este tipo de trabajo de discernimiento, donde tú entiendes de que Dios es el amor, pero también es la verdad, de que el amor se manifiesta en tu mundo sentimental, en tus emociones, en tu alma, y la verdad se manifiesta en tus pensamientos y tu memoria. Te permiten a ti saber por qué deben de proseguir unidos ese pensamiento y ese sentimiento en lo que llamamos y conocemos como la verdad de Dios, en lo bueno.
en todo lo justo, todo lo noble, todo lo de buen nombre. Y si tiene virtud alguna, en eso es todo lo que tenemos que pensar, dijo el apóstol Pablo. Que a través de esa mecánica somos transformados por la renovación de nuestra mente. Sí, sí es cierto. Vamos a transformar nuestra mente de una mente mal acostumbrada a pensar lo que se nos viene en la soberana y regalada gana de pensamientos negativos de la oscuridad, apagándonos nosotros mismos y enfermándonos, a una mente que dice paz, amor, seguridad, confianza, fe, perdón, comprensión, inteligencia, bien, valor, libertad, poder, fuerza, voluntad, opulencia, amor, verdad y vida. Nosotros resolvemos. Si tú piensas lo bueno, eso lo verás. Si tú piensas lo malo, eso también lo verás. Pero si practicas lo malo a nivel de tus pensamientos, ¿cómo tú quieres tener buenos pensamientos? No puedes, porque no los estás practicando. Y es allí el meollo del entendimiento de por qué Jesús dice, mas el que practica la verdad. Tenemos que practicarla para que nuestro espíritu de verdad asuma el mando y el comando en nuestra vida, en nuestros pensamientos primero y luego en nuestros sentimientos. Luego veremos esos frutos en las palabras y en las acciones. Hoy quiero, igual que siempre, desearte lo mejor, que Dios te millonifique todo bien y cosa perfecta en tu vida, que la excelencia del conocimiento de Jesucristo arrope no solamente tu alma, sino tu entendimiento también, tu mente consciente y subconsciente, para que en realidad pues podamos mantenernos en esa armonía divina con todo y con todos, porque de eso se trata la verdad de Dios en esta vida. Yo, como dije ya, te deseo las mejores cosas. No importa quién seas, dónde te encuentres, ni qué pienses. Deseo que Dios te millonifique todo bien y cosa perfecta en tu vida, para que se te multiplique. De eso se trata. Porque hay una ley espiritual llamada causa y efecto, que la enseñó Jesús también, que dice que lo que hagas con los demás se lo van a hacer contigo. Así que si yo hago esto contigo, otros harán eso mismo conmigo. Por eso te envío un abrazo fuerte y vamos, que voy a hacer la oración para la despedida de este live. Padre celestial, Dios del cielo y de la tierra, muchas gracias. Padre, quiero invocar en este instante unas palabras que tú dijiste allí en la cruz. Y esto lo quiero hacer con respecto al que envió ese mensaje, diciendo que en realidad iban a estropear los live en esta plataforma de la iglesia virtual. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Padre celestial,
Hoy, en este día, pongo en tus manos a todas las personas que han asistido aquí a este live y también a los que están en sus hogares, los que están en los hospitales, los que están en las cárceles, los que están en las calles. Hoy también algunos que se encuentran en las iglesias y otros en sus respectivos ministerios. Padre, ayúdalos a sanear sus pensamientos y sus sentimientos a través de tu amor, de tu verdad y de tu vida, porque todo es tuyo. Permite, Padre Celestial, que esa manifestación de salud sea aquí, ahora, en este instante y en este día, no para mañana, no para pasado, no para dentro de un año y no para ayer, porque eso no existe. Ahora, aquí, ahora, en este instante y en este día, tu poderosa acción de vida, de amor y de verdad sea manifestada aquí ahora a través de todas las personas que están aún existiendo en este mundo y también en los que están desencarnados allá en el mundo espiritual, para que en realidad tomen las acciones así como todo ese ejército celestial asumió las acciones desde allá para hacer la defensa de Eliseo y sus pequeños discípulos, donde todos ellos, en forma física, avasallante, con su poder de aquí, en realidad trataban de intimidar a Eliseo y venían con armas de todo tipo, espadas, escudos, lanzas, carros, caballos, ante un hombre desarmado y sin ningún tipo de arma más que Dios en su corazón. Y el muchachito se le asustó viendo a todas esas carros y soldados, y le dijo Eliseo al Señor que le abriera los ojos para que él viera que son más los que están con nosotros que en contra de nosotros. Hoy, en el nombre de Jesús, Señor, abre esos cielos y permíteles que vean que esa es la realidad existencial de la vida de alguien dedicado a lo espiritual. En el nombre de Jesús. Amén y amén.